¿Qué tal, amables amigos? Como siempre es un placer estar juntos para compartir esta meditación que le hemos titulado Caminando con Jesús, siempre recordando el texto lema. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan, capítulo 14, verso 6. Estamos analizando juntos la gran justicia de Dios y el amor inmensurable manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo para que todos nosotros un día podamos alcanzar la redención de nuestras almas, la vida eterna. La pregunta es, ¿cuál ha sido la peor desgracia en los seres humanos que comenzó, por supuesto, con nuestros padres allí en el Edén? Leemos en la Sagrada Escritura lo que produjo aquella situación lamentable que llamamos pecado. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 59, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¡Qué tremendo! Por supuesto que acá se le está hablando a los hijos de Israel, que no querían escuchar la voz de Dios y andaban tras del paganismo, inclusive idolatrando ídolos. Terrible, habiendo conocido una verdad tan gloriosa como Dios se la dio al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios le dice: vuestros pecados han hecho ocultar para no oír. Pero eso no significa que Dios no nos escucha cuando nosotros acudimos a Él motivado por el llamado que el Espíritu de Dios hace a nuestras almas. Pero vamos a recordar junto en la Sagrada Escritura ¿qué es lo que es pecado? Porque muchas veces, tristemente, se oculta esa verdad de la mente de las personas. Pero la palabra de Dios es clara y lo explica con claridad. Por ejemplo, si yo voy al Evangelio, a la primera epístola del apóstol Juan, el capítulo 3, el versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es una definición bien clara. El pecado es violación de la ley de Dios. Y entonces el verso 5 dice: sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Claro, Jesús vino para librarnos del pecado. Él no cometió pecado y en la cruz con su vida impecable pagó la deuda que nosotros contraímos con el cielo, para que mediante esa justicia divina nosotros podamos alcanzar ahora el perdón y la redención de nuestras almas. Sigue diciendo allí el verso 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, no es que haberlo conocido a Jesús por ahí no tengamos alguna resbalada o algún resbalón, pero hay una gran diferencia entre el pecador común que se complace en el pecado y el pecador arrepentido que está caminando al lado de Jesús. Yo a veces pongo la ilustración de una figura de animalito. Por ejemplo, los pecadores arrepentidos somos como las ovejitas o los corderitos. Esos animalitos, si llegan acá en el barro, están incómodos, no soportan, se sacuden. Pero un cerdito, ustedes pueden agarrar, bañarlo, perfumarlo, ponerle la mejor limpieza en su cuerpo, pero suéltelo y va a ver qué va a buscar, un charco de lodo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bueno, esa es la vida de él, así le gusta, así el pecador común, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sigue diciendo acá? Dice el verso 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo, correcto. El que aceptó a Jesús, vivimos en la justicia de Él por su misericordia, por lo que nos imparte y nos da fuerza para vivir la vida victoriosa contra el mal. Pero ¿qué dice el verso 8? Miren, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Sí, amigo mío, Jesús apareció para librarte a ti, que no caigas en las garras del enemigo más. ¿Por qué? Porque Jesús vuelve pronto en gloria y majestad. Y Él quiere que nosotros en esta vida aprendamos a caminar con Él, a vivir la gloria de ese evangelio eterno, que es la justicia de Dios manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, si nosotros vamos, ¿cuál es la condición en la cual caímos nosotros? Para ir recordando todo esto que nos ayuda a comprender mejor la justicia de Dios. El capítulo 5 y verso 12 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, todos nacemos pecadores en este mundo, cortados por la misma tijera. Todos nacemos con una inclinación perversa al mal. ¿Qué sigue diciendo el verso 17 y 19? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Qué hermoso. Por Adán todos llegamos a ser pecadores, estamos perdidos, destituidos de la gloria de Dios, pero por el amor, por la justicia, por la redención que trajo Jesús en su vida, todos podemos llegar nuevamente a ser restaurados para tener nuevamente la imagen de Dios en nuestras vidas cuando Jesús vuelva. Y dice allí el capítulo 6, el verso 23, desde el 22 podemos leer. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Después que terminamos de ver los temas de la justicia, los temas anteriores hemos visto la sabiduría de Dios, ahora estamos viendo la justificación, luego vamos a ver lo que es la santificación. El verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Qué hermoso. O sea, la paga del pecado es la muerte, pero regalo de Dios, la dádiva, regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Podemos pensar en algo más hermoso que la vida eterna? Esta vida en esta tierra, por más halagüeña y próspera, no dura más de 80 años. Algunos duran 90, pero tristemente ya ni siquiera viven, solamente están durando. Pero mis amigos queridos, qué hermoso que saber que Dios tiene vida eterna y en Cristo Jesús, por el sacrificio de Él y por la gracia impartida, todos nosotros podemos nuevamente alcanzar la gloria de la vida eterna. Yo quiero en esta ocasión ir nuevamente acá a la carta que Pablo escribe a los cristianos de Roma. En el capítulo 16 de la carta encontramos alguna declaración hermosa en el versículo 25 en adelante. ¿Desde cuándo Dios extendía ese amor para redimirnos? Dice así, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Qué hermoso. O sea, gracias a que Dios nos amó eternamente. Lo dice el apóstol Pablo y también lo dice en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, si yo le pregunto al profeta Jeremías, el capítulo 31 y verso 3, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Sí, amigo, para que tú y yo tengamos la vida eterna, la misericordia de Dios nos amó desde tiempo eterno, pero fue manifestado en Jesús y Él cargó nuestros pecados. Yo quiero ir terminando ya, meditando en las palabras de acá el profeta Isaías que escribe. Dios ilumina a este profeta maravilloso para que en el capítulo 53 Él exprese ya anticipadamente los sufrimientos que iba a tener el Mesías Redentor. Isaías es un profeta mesiánico. Él nos hablaba de la venida de Cristo, que iban a ser de la Virgen. Él nos hablaba todo lo que iba a padecer el Mesías y acá nos muestra los sufrimientos del mismo. Miren qué interesante. Versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. La noche que preparaba este tema me vino una luz a la mente porque leí una parte ahí, algo que me inspiró.
y escribí una poesía, y la escribí esa misma noche, así que se las voy a leer ahora, ahí va a estar escrita también. Dice: fue en el bello Edén, donde Dios preciosas y bellas criaturas, eclipsada por el espejismo de un gran camino, fueron arrastradas al más profundo abismo. Engañadas cruelmente por el maligno, se vieron sin gloria y pronto a perecer. Engaño cruel y pérdida asombrosa, se vieron expulsados del Edén y contemplaron con dolor cómo desaparecía su gloria. Pero allí en el jardín de gloria se presentó Jesús, el buen pastor. Vino de las cortes celestiales a buscar a sus perdidas ovejas, y por ella subió a la cruz del Calvario, sin ninguna queja, y ofreció su vida sin pecado para salvar eternamente a sus ovejas. Sí, amigo, que Dios te bendiga. Somos ovejitas rescatadas por nuestro Señor, que tú seas una de ellas y que pronto nos veamos también en las cortes celestiales cuando Jesús vuelva en gloria. Es mi deseo y mi oración. Amén.